Hola, mi nombre es María Fernanda Vélez Reyes. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estudio la carrera de Nutrición Aplicada y esta es mi presentación de caso clínico de la materia de Estadía 1. Y bueno, mi caso clínico es de un paciente masculino de 42 años de edad. Dentro de los antecedentes familiares que mencionó cuando se le realizó la historia clínica, fue que sus abuelos paternos y maternos estaban finados, desconocía la causa y la edad. Su padre fue finado a los 54 años a causa de cirrosis hepática postetílica y su madre aún seguía viva y tenía 62 años de edad, aparentemente sana. El paciente cuenta con 6 hermanos y aparentemente también están sanos. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, el paciente vivía en una habitación fabricada de materiales perdurables, con láminas de asbesto, 2 habitaciones, baños sin regadera, contaba con todos los servicios públicos, convivía con perros y aves de corral, por lo cual tenía zoonosis positiva, así como con fauna nociva como ratones. También había hacinamiento positivo porque decía que vivía con varios familiares. Y bueno, dentro de sus hábitos de vida, tomaba baño al tercer día, con cambio de ropa interior y exterior. De igual manera, el aseo oral era 2 veces al día y tenía buena técnica. Dentro de los antecedentes personales patológicos, encontrábamos que no tenía ninguna otra enfermedad, ni quirúrgicos ni alergias. Todo era negado, las transfusiones también eran negadas, traumáticos negados. Se niega el consumo de algún tipo de fármaco, no consumía tabaco y lo que sí tenía era alcoholismo positivo, había iniciado en su juventud y con una frecuencia de una vez por semana, llegando hasta la embriaguez, y por lo regular lo que tomaba era cerveza. Y bueno, el padecimiento actual, el paciente lo inició hace 1 año y medio y estaba caracterizado por sensación de obstrucción en la nariz y después lo sentía en un orificio nasal y después ya empezó a sentirlo en el otro orificio nasal. También tenía rinorea hialina moderada, por lo cual acudió a su médico particular, fue tratado con anticongestivos nasales y con inmunoterapia. Pero el paciente sigue con el padecimiento y recurre otra vez con su médico institucional. Se le envía a hacer un estudio de una biopsia y se encuentra una tumoración intranasal y dentro de la biopsia esta reporta linfoma no Hodgkin difuso de células pequeñas. Además de esto, dentro de su padecimiento actual, él mencionaba que había tenido una pérdida cuantificada de 24 kilos y medio de noviembre a marzo. Esto a nosotros como nutriólogos pues es un punto importante para el tratamiento y sobre todo pues para un diagnóstico. Y bueno, el diagnóstico médico se dio por parte del Departamento de Hematología. Este se llevó a cabo por medio de la biopsia que se le realizó al paciente y la biopsia decía que era linfoma no Hodgkin difuso de células pequeñas y era una neoplasia y pues el tratamiento médico que se indicó fue la quimioterapia a base de ciclofosfamida, epirubicina, vincristina y prednisona y empezó el 15 de mayo del 2023. Es referido a nutrición debido a que a partir del 21 de mayo, después de su quimioterapia, presentó datos de sangrado de tubo digestivo alto. Estos fueron manifestados porque el paciente comenzó con hematemesis y también refería la presencia de melena. Entonces, su sintomatología lo presentó como a la 1 de la mañana y el paciente ya no toleraba la vía oral, por lo cual es enviado con nosotros a nutrición. Y bueno, al realizarle la historia nutricional, se le realizó un recordatorio de 24 horas en el cual el paciente tenía una ingesta calórica de 1.308 calorías con una distribución de macronutrientes de 42% de hidratos de carbono, 20% de proteínas y 38% de lípidos. Esta dieta pues no era adecuada para él y además el paciente empezaba a tener problemas para deglutir y movilidad de su brazo derecho desde hace 3 días, más o menos cuando empezó la quimioterapia.
Esto es importante porque a nosotros nos indica el tratamiento que vamos a tomar para poder alimentar a este paciente. Por ejemplo, aquí el problema para deglutir es importante porque el paciente ya no podía tolerar la vía oral, ya no podía ingerir sus alimentos. Otra cosa, la inmovilidad del brazo también es importante porque el paciente ya no podía tomar la cuchara o los tenedores o los vasos con su brazo derecho, lo cual también se le dificultaba la alimentación. A la exploración física lo que encontramos es que el paciente se encontraba con cabello desprendible, esto debido a la quimioterapia. También tenía la piel pálida, pero estaba bien humectada. Tenía boca con halitosis, dentadura incompleta, lengua blanquecina, seborreica. Esto era más que nada debido al que el paciente no había tenido buena higiene. Y tenía las uñas opacas, pero esto era propio de la quimioterapia. Y no presentaba edema. Y bueno, dentro de su antropometría tenemos que el peso actual del paciente es de 60 kilogramos. El paciente tenía un peso habitual de 85 kilogramos y una talla de 1.65 metros. Su circunferencia media de brazo tenemos que es de 30.5. Su pliegue cutáneo tricipital es de 9 milímetros. Su pliegue cutáneo bicipital es de 10 milímetros. Y tiene un índice de masa corporal de 22.05, lo cual nos indica que tiene un índice de masa corporal normal, pero la pérdida de peso es del 29.4% en tan solo 4 meses, entonces es una pérdida ponderal importante. Analizando su porcentaje de grasa de acuerdo a sus pliegues cutáneos, tenemos que el paciente tiene 26.47% y lo ideal es del 25.88%, entonces no tiene mucha diferencia, porcentaje de diferencia. Dentro de la masa muscular total tenemos que el paciente tiene 26.66 y lo ideal sería de 32.36, por lo cual el paciente tiene una pérdida, una diferencia de 17.61, lo cual es importante. También de la masa grasa, el paciente presenta 16.02 y lo ideal es de 16.7, por lo cual tiene 0.98 por debajo. Y de masa ósea y de agua tiene 17.82 y lo ideal es de 13.97, por lo cual el paciente pues no tiene mucha diferencia, su porcentaje de diferencia es del 27.62%. Aquí lo que cabe recalcar de estos datos es la pérdida de masa muscular total. Pues esto es debido sobre todo al catabolismo que presenta el paciente debido a la patología de base. La masa muscular y el área muscular también se encuentran pues afectadas, y esto se ve reflejado en los niveles bajos de proteína en sangre. Asimismo, pues esto es derivado del daño en el tubo digestivo, por lo cual no ha tenido una buena absorción de nutrientes y también debido al estrés metabólico, como mencionaba, debido a la enfermedad. Asimismo, puede deberse debido a la deficiencia calórica que el paciente tenía, como les mencionaba, consumía 404 calorías menos, y pues todo esto en conjunto pues ha causado que el paciente tenga todos estos datos, ¿no? Y que esté ya en riesgo de una desnutrición posterior más severa. Asimismo, el porcentaje de grasa pues lo vemos ligeramente aumentado y esto se ve reflejado en los estudios de laboratorio en donde tiene los triglicéridos altos. Y bueno, dentro de masa ósea y masa agua pues no tenemos alteración. Dentro de los datos bioquímicos, al paciente se le realizó una biometría hemática y una química sanguínea y también pruebas de funcionamiento hepático. Aquí tenemos que resaltar los que están alterados, que son los triglicéridos. Como mencionábamos, el porcentaje de grasa estaba un poco elevado, por lo cual pues se ve reflejado en este parámetro de los triglicéridos. Asimismo, las proteínas totales y la albúmina la tenía baja. También esto se ve reflejado en la pérdida de masa muscular. Por su parte, las pruebas de funcionamiento hepático pues tenía alterada la bilirrubina, estaba baja,
pero esto muchas veces se debe al proceso de base, al linfoma que presenta. Algunos pacientes suelen tener alterados los parámetros de funcionamiento hepático. Y asimismo menciona que la serie roja, como son los eritrocitos, estaban bajos, la hemoglobina estaba baja, el hematocrito también. Entonces esto pues nos da datos de anemia en el paciente. Esto sobre todo se da en pacientes con neoplasias y sobre todo ya en tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia suele tener como efecto secundario la baja en la serie blanca y en la serie roja. Y bueno, dentro del diagnóstico nutricional que tenemos es que es un paciente masculino de 42 años de edad con diagnóstico médico de linfoma no Hodgkin. Este presenta un consumo deficiente de calorías, una desnutrición aguda y anemia. Y esto está relacionado con la patología de base. Además, con una dieta insuficiente en el aporte de calorías, que comparado con las necesidades del paciente, el cual necesitaba 1800 calorías, presenta un consumo de 404 calorías menos. Esto está evidenciado por el recordatorio de 24 horas que se le realizó durante la historia clínica. Él consumía 1308, entonces de las cuales de 1800 pues está esta restricción. También el paciente tenía una pérdida ponderal de 24.5 kilogramos en 4 meses. También tenía una hemoglobina disminuida, con un valor de 10.1 gramos por decilitros, cuando el valor en los hombres va de 13 a 16. Los eritrocitos tiene un valor el paciente de 4.2, cuando los parámetros en los hombres va de 4.8 a 6.2, y esto pues demuestra la anemia, ¿no? Y dentro de las proteínas totales y la albúmina también estaban disminuidas, presentaba de proteínas totales 5.8 gramos por decilitro y de albúmina 2.5 gramos por decilitro, por lo cual esto indica el catabolismo proteico y la pérdida de masa muscular. Y bueno, dentro del tratamiento médico, el departamento de hematología indicó la quimioterapia. Esta se inició el 15 de marzo del 2023 a base de ciclofosfamida, epirubicina, vincristina y prednisona. En cuanto a la interacción fármaco-nutrimento con estos medicamentos, tenemos solamente que no hay que mezclarlos al mismo tiempo y sobre todo se puede dejar 1 o 2 horas entre el tratamiento y entre la alimentación, sobre todo porque el aumento del pH debido a los alimentos puede ocasionar una disminución en la absorción de estos citostáticos orales. Asimismo, por otro lado, los pacientes con quimioterapia suelen tener como efecto secundario náuseas o vómitos, entonces pues tampoco está indicado como que la alimentación al mismo tiempo. Asimismo hay que tener pues cuidado con los alimentos que se le indican a los pacientes, sobre todo que sean del gusto del paciente, ya que si ellos presentan estas náuseas o estos vómitos, pues es más fácil para ellos alimentarse con alimentos que les agraden a algunos que no. Entonces, de esta manera podemos ayudarlos en los pacientes que toleren la vía oral. Y bueno, dentro del tratamiento nutricional, nosotros elegimos darle al paciente nutrición parenteral debido a que su vía digestiva estaba comprometida. Como mencionaba anteriormente, el paciente presentaba hematemesis y también melena, por lo cual presentaba el sangrado de tubo digestivo, tanto de vía alta como de vía baja. Entonces tampoco era posible indicar la vía enteral debido a que las dos partes del tubo digestivo estaban dañadas, por lo cual se indicó la vía parenteral. Asimismo, según la guía de práctica clínica, el paciente cumple con algunos criterios para la administración de este tipo de alimentación, como lo es la pérdida ponderal mayor al 10% en 3 a 6 meses. Como mencionábamos, el paciente tenía un poco más del 24% de pérdida de ponderal en 4 meses. Y asimismo, también los pacientes con pobre capacidad de absorción de los nutrientes, como en el caso de nuestro paciente, donde tiene comprometida la vía digestiva, pues tampoco es viable la vía oral ni la vía enteral. Entonces se indicó la vía parenteral.
Y bueno, dentro del tratamiento nutricional tenemos que en pacientes oncológicos se recomienda un aporte de 25 a 35 calorías por kilogramo de peso al día. De acuerdo con nuestro paciente pesaba 60 kilogramos, se le respeta el peso que tiene, ya que dentro de su IMC se encuentra normal. Entonces, de acuerdo a esto, elegimos darle 30 calorías por kilogramo de peso por día, lo cual nos daba un total de 1800 calorías por día. También las recomendaciones en pacientes oncológicos es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso por día de proteína, por lo cual a este paciente se le administrarán 1.5 gramos por kilogramo de peso por día, lo cual nos da un total de 90 gramos de proteína, equivalentes a 360 calorías. Y dentro del cuadro dientosintético tenemos que de nutrimento de lo que son hidratos de carbono se le dará glucosa, que así viene para la alimentación parenteral. Será la glucosa, será 60% de glucosa, de lípidos será el 40% restante. Y en base de calorías serán 864 calorías por parte de la glucosa, 576 calorías por parte de los lípidos y 360 por parte de los aminoácidos. Asimismo, en gramos serán 250 gramos de glucosa, 64 gramos de lípidos y 90 gramos de aminoácidos. Y bueno, dentro de la indicación de nuestra nutrición parenteral, elegimos del tipo central. Será una nutrición parenteral de 1800 calorías, distribuida en 2700 mililitros totales, con 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Tenemos que la glucosa la administraremos por medio de glucosa al 50%, que de acuerdo a esto, de acuerdo al cálculo, el paciente necesitaba 254 gramos, por lo cual daremos un aporte de 508 mililitros. De lípidos al 20%, tenemos que el paciente tenía un requerimiento de 64 gramos, por lo cual, haciendo el cálculo, obtenemos un total de 320 mililitros para el aporte de estos 64 gramos. Asimismo, de los aminoácidos, utilizaremos aminoácidos al 10%. De acuerdo a las necesidades de nuestro paciente, necesitaba 90 gramos de aminoácidos, por lo cual administraremos 900 mililitros de aminoácidos al 10%. Por otro lado, también administraremos glutamina. La glutamina es un aminoácido muy importante, sobre todo en pacientes catabólicos como es nuestro caso, para evitar sobre todo la pérdida de masa muscular y detener un poco este catabolismo. Y de tenemos que de glutamina los requerimientos son de 0.3 a 0.6 gramos por kilogramo de peso, de acuerdo al peso de nuestro paciente, que es de 60 kilogramos. Daremos 0.3 por 60, nos da un total de 18 gramos, por lo cual la fórmula comercial, que es el dipeptiden, que es lo que le daremos a nuestro paciente, menciona que en 100 mililitros tiene 20 gramos de glutamina, por lo cual, calculado a las necesidades de nuestro paciente, queda un total de 90 mililitros para su aporte. Asimismo, del multivitamínico y de los oligoelementos, estos son de base en toda nutrición parenteral y tiene como fórmula general 10 mililitros diarios de multivitamínico y 20 mililitros diarios de oligoelementos. Por otro lado, tenemos a los electrolitos, como el sodio. De los requerimientos de sodio tenemos que va de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso. En este caso daremos 1 por 60, que es el peso de paciente, es un total de 60 miliequivalentes, y se lo daremos por medio del cloruro de sodio. Tenemos que del cloruro de sodio en 10 mililitros aporta 30 miliequivalentes, por lo cual le daremos 20 mililitros para el aporte de los 60 que necesita nuestro paciente. Asimismo, por otro lado, tenemos el potasio. El potasio se lo daremos por medio de dos sustratos diferentes. Por medio del cloruro de potasio. Por medio de tenemos que en 10 mililitros de cloruro de potasio tenemos 20 miliequivalentes. Entonces, para nuestro paciente le daremos 1 miliequivalente por kilogramo de peso. Tenemos un total de 60 miliequivalentes de potasio.
Entonces, por medio del cloruro de potasio, tenemos que si 10 mililitros aportan 20 miliequivalentes, entonces necesitamos 20 mililitros para un aporte de 40 miliequivalentes. Esto será hasta ahí por medio del cloruro de potasio. Por otro lado, tenemos el fosfato de potasio. Este sustrato, lo que es el fosfato de potasio, además de potasio, también nos da fósforo. Entonces dice que 10 mililitros de fosfato de potasio nos aporta 20 miliequivalentes de fosfato, que es el requerimiento que le daremos a nuestro paciente de 20 miliequivalentes por día. Y más aparte, estos mismos 10 mililitros nos aporta 20 miliequivalentes de potasio, que sería el resto que nos faltaba de los 60 miliequivalentes que nuestro paciente tenía. Entonces del potasio ya tenemos los 60 que necesitamos. Tenemos 20 por parte del fosfato de potasio y 40 por medio del cloruro de potasio. Y bueno, por otro lado también tenemos el magnesio. Los requerimientos de magnesio tenemos que son de 8 a 20 miliequivalentes por día. A nuestro paciente le dejaremos 10 miliequivalentes por día. Y esto será por medio del sulfato de magnesio. Tenemos que el sulfato de magnesio en 10 mililitros nos aportan 8.1 miliequivalentes, por lo cual al hacer el cálculo tenemos que para el aporte de 10 miliequivalentes que le daremos a nuestro paciente necesitamos 12 mililitros de sulfato de magnesio. Por otra parte también tenemos el calcio. Este lo aportaremos por medio del gluconato de calcio. Tenemos que de calcio necesitamos de 10 a 15 miliequivalentes por día. A nuestro paciente le daremos 10 miliequivalentes por día, por lo cual el gluconato de calcio, 10 mililitros de nos aporta 1.25 miliequivalentes, por lo cual haciendo el cálculo tenemos que en 80 mililitros nos aportará los 10 miliequivalentes que nuestro paciente necesita. Por otra parte, dentro de los 2.700 mililitros totales de agua que necesita nuestro paciente, la suma de todo lo de glucosa, lípidos, aminoácidos y todo eso nos da cierta cantidad. Entonces, para el aporte total de 2.700 nos faltaban 710 mililitros y estos serán aportados por medio del agua estéril. Por otra parte, también tenemos que, este requerimiento hídrico se obtuvo por medio de los requerimientos que van de 1 a 1.5 mililitros por caloría aportada. Entonces, de acuerdo a que tomamos de referencia como 1.5 mililitros por kilocaloría, tenemos que daremos el aporte de 2.700 mililitros. Asimismo, en la nutrición parenteral se recomienda el uso de heparina para evitar la coagulación. Y entonces de heparina necesitamos 100 unidades internacionales por kilogramo de peso. Nuestro paciente pesa 60, entonces 100 unidades internacionales por 60. Necesitaríamos 6.000 unidades internacionales, solamente es una vez al día. Esto para evitar la coagulación. Y bueno, dentro de la evolución de nuestro paciente no tuvimos mucha oportunidad de tener un seguimiento largo, pero se observó que el paciente respondió favorablemente. A nivel nutricional, disminuyó también la pérdida de peso de manera rápida y también mejoró el proceso catabólico, normalizando las proteínas totales y los niveles de albúmina sérica. Y bueno, tenemos las referencias. Muchas gracias por su atención. Este fue mi caso clínico. Muchas gracias.